Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. Les saluda fraternalmente el doctor Michel Camacho desde la ciudad de Carora, del estado Lara, Venezuela. En esta oportunidad quiero invitarles a que reflexionemos juntos con relación al pensamiento crítico latinoamericano y profundicemos un poco sobre las diferentes tradiciones, contradicciones y alternativas en tiempos actuales del pensamiento crítico latinoamericano. Para ello, pasemos a la siguiente lámina. A continuación, te presento qué es y dónde surgió el pensamiento crítico latinoamericano. Es una corriente surgida desde América Latina en respuesta a las corrientes coloniales eurocéntricas establecidas para realizar estudios, análisis, comprensión y explicación de la conformación de nuestras sociedades americanas. ¿Qué permite? Permite abordar otras opciones de construcciones metodológicas, filosóficas y epistemológicas alternas para producir conocimientos en contraste a las posturas presentadas por las corrientes europeas y americanas construidas desde la ciencia moderna. En este sentido, ha surgido entonces a lo largo de los siglos, especialmente a finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI, un grupo de intelectuales y movimientos sociales latinoamericanos que han desarrollado desde una visión crítica una serie de tradiciones epistémicas y filosóficas, a saber, la teoría del desarrollo, la teoría de la dependencia, la teología de la liberación, la filosofía y la pedagogía de la liberación, el giro decolonial, así como su propuesta modernidad, colonialidad, entre otras, y que se abordarán en esta reflexión. Para ello, quiero que continuemos y en esta oportunidad te presento una pequeña línea del tiempo con las tradiciones del pensamiento crítico latinoamericano. Comenzando en 1950 con la propuesta de los estudios decoloniales que comienzan en América, especialmente con el estudio de la sociedad de los pueblos originarios, denominados por la modernidad como indígenas, así como también el estudio de la conformación de la sociedad y el pensamiento afrocaribeño. Continúa luego con propuestas en Asia y África, emergiendo aquí la fundación desde el pensamiento de la modernidad colonialidad como su contrapartida. En ese sentido, hacia finales de 1970 comienza a consolidarse en universidades occidentales, especialmente en Inglaterra y los Estados Unidos, un nuevo campo de investigación denominado estudios postcoloniales. En gran parte, esto se debe al acceso a las cátedras universitarias de los hijos de los inmigrantes y refugiados extranjeros, muchos provenientes de los pueblos originarios, mal llamados por la modernidad como indígenas. Aunado a ellos también el estudio de los asiáticos, egipcios, sudafricanos, gente proveniente de las antiguas colonias del Imperio Británico. Sumado a los estudios postcoloniales, tenemos la corriente de los estudios subalternos, quienes que se constituirán en la base del pensamiento crítico latinoamericano. Para ello quiero que abordemos entre 1950 y 60 una teoría desarrollada que se denominó la teoría del desarrollo con Raúl Prebisch a la cabeza. Esta teoría, surgida en la década de 1960, analiza las relaciones entre los países latinoamericanos y las potencias mundiales europeas y americanas. Se pone en manifiesto cómo el subdesarrollo de la región está vinculado a la explotación colonial y neocolonial. En ese sentido, se ha cuestionado la posibilidad de desarrollo en la región de acuerdo con los parámetros occidentales modernos, capitalistas, señalando sus asimetrías y ofreciendo alternativas para entender la realidad regional y las posibilidades de transformación. En ese sentido, en 1970 aparece la teoría de la dependencia con Teónimo dos Santos y Fernando Cardoso, entre algunos de sus postulantes. Esta es una corriente del pensamiento latinoamericano que alcanzó dimensiones mundiales y su principal expectativa fue alcanzar el desarrollo económico, político, económico y social de la región. La teoría de la dependencia germinó en América Latina, como ya lo hemos dicho, entre 1960 y 70 y intenta explicar la pobreza y el subdesarrollo a través de factores externos, que son el resultado del sistema económico internacional. En 1970-80 vamos a encontrar otra teoría importantísima como lo es el giro decolonial a través de la propuesta modernidad colonialidad, que es un movimiento que busca cuestionar y transformar las estructuras de poder colonial. Se basa en la idea de que la colonización creó una lógica, una ontología, una metafísica y una matriz de poder. Surgió como parte de un movimiento sudamericano que examinó el papel de la colonización europea americana. Se originó en las ciencias sociales, especialmente la sociología, la historia, la economía política y el derecho.
Así tenemos también en 1970 un movimiento que se le conoció como la teoría de la liberación, que este es un movimiento más sociopolítico y teológico que nació en el seno de la Iglesia Católica y se originó en América Latina. Buscaba la interpretación del Evangelio a través de la experiencia de los oprimidos, se enfoca en los pobres, los oprimidos, los indígenas, a quienes considera la clase oprimida. En 1970 se desprende de este movimiento, un movimiento en la filosofía, conocido como la filosofía de la liberación, con Enrique Dussel a la cabeza. Este es un movimiento filosófico que surge en Argentina en 1970 y se caracteriza por ser un pensamiento crítico, que busca construir una filosofía latinoamericana propia y busca terminar con la dependencia de una filosofía completamente academicista. Ella propone de que la filosofía clásica es eurocéntrica y completamente opresora. Pasemos a la lámina siguiente. Aquí vamos a encontrar una propuesta ahora adaptada a la educación a través de la pedagogía de la liberación con Paulo Freire. Aquí señalamos que se incorpora a través de la pedagogía del oprimido. El escritor refiere al sujeto como un conductor de su realidad a través de la circunstancia que genera el devenir cotidiano. Esta le permite reflexionar y analizar en el mundo en que vive, pero no para adaptarse a él. En 1980 tenemos 3 propuestas adicionales: el análisis de la marginalidad social con José Nun, el posdesarrollo con Arturo Escobar, el buen vivir con Eduardo Budinas en 1980. Una década después, en 1990, vamos a encontrar una teoría desarrollada que se denomina el desarrollo de la escala humana y el saber ambiental con Manfred Magniff a la cabeza. Vamos a encontrar una serie de contradicciones del pensamiento crítico latinoamericano, entre ellas el universalismo versus el particularismo. Pues a pesar de que el eurocentrismo genera crítica al eurocentrismo, esta propuesta es de hecho mucho más eurocéntrica y monocultural. Esto es un fenómeno del universalismo que se ha convertido en la cara visible del eurocentrismo en la forma de producir conocimiento. Otra de las contradicciones es la teoría versus la práctica, puesto que a menudo se debate sobre la relación entre la producción teórica y la acción práctica del conocimiento científico, desde cualquier instancia de la vida social del ser humano. Pues el pensamiento crítico no ha sabido hasta ahora teorizar las posibilidades de superar las contradicciones, las separaciones y las tensiones entre las subjetividades de los ciudadanos organizados, como los movimientos de mujeres, los indígenas, los campesinos, los afrodescendientes, y promover alianzas estratégicas sustentables entre estos movimientos. Y por último, esto nos lleva al tema de la identidad y la heterogeneidad, por lo complejo que ha sido la dinámica en el continente del sur. Para ello, quiero que avancemos a la siguiente lámina y veamos un poco ahora lo que son las alternativas del pensamiento crítico latinoamericano. Aquí vamos a encontrar economías solidarias, pues, que buscan alternativas al capitalismo neoliberal y promueven modelos económicos basados en la cooperación, la autogestión y la producción para el uso. El pensamiento crítico se plantea diversas visiones en torno a la construcción de alternativas en el orden político, económico, social y cultural. Aquí vemos entonces cómo estas economías van a influir de manera positiva en la conformación de la democracia participativa, la unión de los pueblos por la lucha de las libertades y el reconocimiento de las identidades de cada uno de los pueblos que pertenecen al sur, en este caso UNASUR y el ALBA. Esto ha traído como consecuencia mejorar el tema de la educación popular y la integración de los movimientos sociales. En ese sentido, encontramos en esta teoría una serie de reflexiones súper importantísimas que no debemos dejar pasar por alto. Y a manera de conclusión, tenemos en esta oportunidad que el pensamiento crítico latinoamericano inicia con el proceso de revisión, de construcción y de colonización de las prácticas y los discursos hegemónicos coloniales bajo los parámetros de los modelos científicos civilizatorios de las sociedades modernas bajo la óptica eurocéntrica. Ahora resulta una forma distinta de interpretar este pensamiento modernizador en las realidades sociales. Proyecta un paradigma del otro que permita, pues, crear la posibilidad mínima de hablar sobre mundos y conocimientos de otros modos de producción y de manera de reinterpretarlo. Esperando, pues, que haya sido de su total y completo agrado, se despide para ustedes el doctor Michel Camacho. Muchísimas gracias.